Bienvenido a Manual para sobrevivir a uno mismo. Un espacio donde vamos a hablar de lo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, que a veces la persona más difícil de soportar somos nosotros. Aquí no hay fórmulas mágicas ni frases motivacionales, solo una mirada honesta, algo irónica y muy humana sobre lo que significa convivir con tu propia cabeza sin perderte en el intento. Porque la verdad es que sobrevivir a uno mismo es un arte. Y si estás escuchando esto, probablemente ya lo sospechabas. Así que siéntate, respira y deja que empecemos este viaje hacia el interior, un viaje donde no vas a descubrir a un nuevo tú, sino al tú que siempre estuvo ahí, esperando ser escuchado sin juicios. Dicen que los mayores enemigos no se encuentran afuera, sino adentro. Y es curioso, porque uno puede pasar años huyendo de personas, de lugares, de recuerdos, pero nunca logra escapar de su propia mente. Cada mañana, cuando te miras al espejo, no solo ves tu cara medio dormida. Ves también tus pensamientos reflejados, tus dudas, tus miedos, esas conversaciones mentales que no terminan nunca. Y si miras el tiempo suficiente, a veces no sabes si lo que ves es tu reflejo o una versión de ti que inventaste para sobrevivir. Nos acostumbramos a creerle todo a nuestra mente. Le creemos cuando dice no puedes, no vales tanto, ya es tarde, si fallas, se van a reír. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a vivir como si esa voz tuviera siempre la razón. Pero esa voz no eres tú. Es solo el eco de lo que aprendiste a creer para protegerte. El problema es que esa protección se convierte en una jaula invisible. Te hace sentir seguro, pero también te encierra. Te dice mejor no intentes, no sientas tanto, no confíes, y tú obedeces. Porque da miedo ir contra tu propio pensamiento, como si enfrentarte a ti mismo fuera traicionarte. Y un día, sin saber cómo, te das cuenta de que llevas años corriendo de todo menos de ti. Que no necesitas huir del mundo, sino reconciliarte con tu mente. Porque cuando la guerra está dentro, ganar no significa vencerte, sino entenderte. El enemigo en el espejo no quiere destruirte. Solo quiere que lo escuches, que lo abraces, que lo perdones por tanto ruido. Porque en el fondo, esa voz también está cansada de pelear. Y cuando por fin logres mirarte sin miedo, sin juicio y sin máscaras, te vas a dar cuenta de algo poderoso. Nunca fue una guerra. Solo eras tú, intentando recordarte quién eras antes de creer que tenías que defenderte de ti mismo. Capítulo 1. La mente, ese cuarto desordenado. La mente es como ese cuarto al que nadie quiere entrar, pero todos sabemos que está ahí. El lugar donde metemos todo lo que no queremos ver. Pensamientos sucios, culpas arrugadas, recuerdos que huelen a humedad, miedos que guardamos por si acaso. Y lo curioso es que, mientras más cosas escondemos, más pequeño se vuelve el espacio donde podríamos vivir tranquilos. Nos acostumbramos a caminar entre el desorden mental, esquivando ideas rotas, sentimientos no resueltos y promesas que dejamos tiradas en algún rincón. A veces hasta nos convencemos de que así está bien, que no hace falta ordenar nada porque ya me acostumbré a vivir así. Pero lo que no entendemos es que el caos mental no se apaga ignorándolo, solo se vuelve parte del paisaje, y un día, sin saber cómo, te das cuenta de que el ruido en tu cabeza no viene del mundo, viene del cuarto que nunca limpiaste. Pensamos que limpiar la mente es vaciarla. Que el objetivo es dejarla en blanco, sin pensamientos, como si el silencio total fuera la paz. Pero no se trata de tirar todo a la basura. No todas las cosas viejas son inútiles, y no todos los pensamientos desgastados son negativos. Algunos solo necesitan ser doblados, comprendidos, acomodados en el lugar correcto. Limpiar la mente es un acto de selección. Es preguntarte, ¿esto que pienso me sirve todavía? ¿O solo lo guardo por costumbre? Vivimos acumulando pensamientos ajenos, opiniones, exigencias, comparaciones. Como si cada persona que pasa por nuestra vida dejara una caja más en nuestro cuarto mental. Debería ser más fuerte, tienes que ser mejor, no hagas eso, que van a pensar. Y ahí quedan, apiladas, ocupando espacio que podrías usar para tus propias ideas. A veces repites frases que ni siquiera son tuyas. Crees que estás pensando por ti, pero en realidad estás reproduciendo voces del pasado. El verdadero desorden mental no es tener muchos pensamientos, sino no saber cuáles te pertenecen. Y hay cosas que duelen tanto que preferimos empujarlas al fondo del armario. Las tapamos con distracciones, con trabajo,
con ruido, con cualquier cosa que evite que tengamos que mirarlas. Pero la mente tiene una forma curiosa de recordarte lo que no quieres ver, lo hace aparecer en sueños, en ansiedad, en esos momentos en los que el silencio se vuelve incómodo. No lo hace para torturarte, sino para pedirte que limpies. No se puede sanar lo que sigues escondiendo. A veces limpiar la mente duele más que tenerla sucia. Porque ordenar implica enfrentarte a lo que guardaste durante años. Implica abrir cajas que contienen versiones de ti que ya no reconoces. El niño que tenía miedo, el adolescente que se sintió rechazado, el adulto que se engañó para no sentirse solo. Y cuando los ves, algo dentro se rompe. Pero ese es el punto. Romper no significa destruir, significa abrir espacio. Solo cuando algo se rompe, puede entrar el aire, la luz, la claridad. El verdadero orden mental no es tener todo controlado, sino saber que cada cosa tiene su lugar. Que el enojo puede existir, pero no ocupar toda la habitación. Que el miedo puede estar ahí, pero sin bloquear la puerta. Que el pasado puede quedarse guardado, sin invadir el presente. No se trata de barrer tus pensamientos, sino de reconocerlos. De aceptar que todos forman parte de ti, incluso los que preferirías olvidar. Imagina por un momento que entras a tu mente como si entraras a tu cuarto después de mucho tiempo. La luz entra por la ventana, ves el polvo flotando, las cosas amontonadas. Te da pereza empezar, claro. Pero tomas una respiración y decides hacerlo. Empiezas por lo pequeño, un pensamiento, una emoción, una historia. La miras, la limpias, la acomodas. Y sin darte cuenta, algo cambia. El aire se siente más liviano, el espacio más amplio y el ruido más lejano. No porque hayas vaciado tu mente, sino porque has empezado a habitarla de nuevo. Tu mente no es un lugar del que debas escapar. Es tu casa más íntima. Y mientras sigas llenándola de cosas que no te sirven, vivirás apretado dentro de ti mismo. El orden no llega con prisa, llega con presencia. Cada vez que te detienes a respirar, a sentir, a observar lo que piensas sin juzgarte, estás limpiando un rincón más. Y así, poco a poco, lo que antes era un cuarto oscuro lleno de ruido, se convierte en un espacio donde puedes sentarte, mirar alrededor y decir: por fin puedo pensar sin perderme entre mis pensamientos. Porque sobrevivir a uno mismo empieza ahí, en el simple acto de abrir la puerta y mirar el desastre sin huir. Porque a veces, lo más valiente que puedes hacer no es luchar contra tu mente, sino atreverte a habitarla. Capítulo 2. El arte de autoboicotearse con elegancia. Autoboicotearse es una forma refinada de arte. Nadie lo enseña, pero todos lo dominamos a la perfección. Es esa habilidad casi poética de frenar justo cuando algo empieza a salir bien. Cuando por fin parece que la vida se acomoda, aparece esa vocecita que susurra: ¿y si no lo mereces? O mejor no te ilusiones, seguro sale mal. Y lo peor es que le creemos. El autoboicot no siempre es evidente. No llega con gritos ni decisiones impulsivas. A veces llega con formas suaves, educadas, casi elegantes. Con un mañana lo hago, con un todavía no estoy lista, con un no quiero arruinarlo. Llega disfrazado de prudencia, de perfeccionismo, de madurez. Pero en el fondo, es miedo con buenos modales. Procrastinar es una de sus herramientas favoritas. Creemos que aplazamos las cosas por falta de tiempo, pero casi nunca es eso. Aplazamos porque tememos enfrentarnos a lo que pasa si lo intentamos de verdad. Si fracasamos, nos duele, si triunfamos, nos cambia. Y ambas cosas asustan. Así que posponemos, nos entretenemos, nos llenamos de excusas sofisticadas. Nos convertimos en arquitectos del autoengaño. También nos saboteamos comparándonos. Miramos la vida de los demás como si fuera una medida invisible de nuestro valor. Pero no comparamos logros, comparamos heridas. Vemos lo que el otro muestra y lo medimos con lo que escondemos. Y claro, siempre salimos perdiendo. La comparación es una forma elegante de no avanzar, porque mientras miras el camino ajeno, te olvidas del tuyo. El autoboicot también sabe disfrazarse de sensatez. Es esa voz que dice: no te ilusiones, no te expongas, no te muestres tanto. Te convence de que protegerte es mejor que arriesgarte, que no sufrir vale más que vivir. Y con ese argumento tan lógico,
te roba cada intento de expansión. Porque no hay crecimiento sin vulnerabilidad, y el miedo a fallar se disfraza de prudencia cuando quiere que te quedes en el mismo lugar. Nos saboteamos dudando justo cuando algo comienza a funcionar. Es como si no soportáramos la idea de que la felicidad sea real. Después de tanto acostumbrarnos al conflicto, la paz parece sospechosa. Cuando las cosas fluyen, buscamos el error escondido. Queremos desarmar lo bueno antes de que nos sorprenda. Y así, lo destruimos antes de que el mundo tenga la oportunidad de hacerlo. El enemigo más peligroso no es el que está afuera, sino el que vive en nuestra cabeza con la llave del corazón. Ese que conoce nuestros miedos y los usa con precisión quirúrgica. No nos ataca con fuerza, sino con razón. Nos dice solo estoy siendo realista cuando en realidad está plantando semillas de duda. Nos dice mejor espera un poco más cuando sabe que ese poco más puede convertirse en nunca. Y claro, no todo el autoboicot viene de la nada. Tiene raíces. Está alimentado por años de inseguridades, de heridas, de voces ajenas que repetían que no era suficiente, que no podías, que no merecías. Entonces un día te las creíste. Y desde entonces, sin darte cuenta, te convertiste en tu propio guardia, vigilando que no salgas demasiado, que no brilles de más, que no corras el riesgo de fallar. Hay una parte de ti que quiere avanzar y otra que teme perder el control. Una parte que busca libertad y otra que se aferra al miedo conocido. Por eso el autoboicot se siente tan convincente, porque no te está atacando, te está protegiendo. Cree que al evitar el dolor, te salva. Pero lo que realmente hace es mantenerte atado a un círculo de repeticiones. Reconocerlo es el primer paso para desactivarlo. Porque el autoboicot no se vence con fuerza, se desenmascara con conciencia. Cada vez que te descubres diciendo no puedo, pregúntate quién lo dice. Cada vez que pospones algo importante, detente y observa qué emoción estás evitando sentir. A veces no procrastinas por pereza, sino por miedo a decepcionarte de ti mismo. Y hay algo curioso. Cuando empiezas a tener éxito en algo, tu mente busca equilibrar la balanza. Si recibes algo bueno, automáticamente aparece el impulso de sabotearlo. Como si tu sistema interno dijera, esto es demasiado, mejor vuelve a lo conocido. Y lo conocido, aunque duela, es cómodo. Es el lugar donde sabes cómo sufrir, cómo justificarte, cómo seguir igual. Superar el autoboicot no es una guerra, es una reconciliación. No se trata de eliminar esa voz, sino de entender de dónde viene. Agradecerle su intención, porque, en el fondo, quería cuidarte y explicarle que ya no la necesitas de esa forma. Que ahora puedes protegerte sin esconderte, que puedes avanzar sin miedo a perderte. El verdadero poder no está en dejar de fallar, sino en dejar de huir de tus propios intentos. No importa cuántas veces te hayas detenido justo antes de cruzar la línea, lo importante es que ahora sabes quién te detenía. Y esa conciencia, aunque duela, es libertad. Quizás el arte de dejar de sabotearte empiece el día que logres mirar a esa parte de ti y decirle, gracias por cuidarme, pero esta vez me atrevo a seguir sin ti. Porque a veces, la versión que más teme tu brillo, es la misma que una vez tuvo que apagarlo para sobrevivir. Capítulo 3. Emociones, las instrucciones que nadie leyó. Las emociones son como esas instrucciones que vienen en letra pequeña, las que nadie lee pero todos creemos entender. Nacemos con todo el paquete: alegría, miedo, tristeza, enojo, amor, vergüenza, y ahí están, sin manual, sin guía técnica, solo con la promesa de que algún día aprenderás a manejarlas. Pero nadie te dice cómo. Así que improvisas. Y en esa improvisación haces lo que todos hacemos: tratas de controlarlas. Crees que dominar tus emociones es esconderlas. Que ser fuerte es no llorar, no enfadarte, no mostrarte vulnerable. Aprendiste que sentir demasiado era un error, una debilidad, una señal de inmadurez. Y sin darte cuenta, te convertiste en tu propio carcelero emocional. Aprendiste a sonreír cuando querías gritar, a decir todo bien cuando estabas al borde, a distraerte en lugar de sentir. Pero lo reprimido no desaparece. Solo se transforma. Reprimir una emoción es como meter una alarma dentro de una caja y esperar que deje de sonar. No deja de existir, solo hace eco dentro de ti. Se vuelve tensión en el cuerpo, insomnio en la noche, vacío en los días tranquilos.
Y lo más irónico es que cuanto más intentas controlarla, más te controla ella. Porque las emociones no se eliminan, se escuchan. Son información, no amenazas. Nos educaron para gestionar la lógica, pero no la emoción. Nos enseñaron matemáticas, gramática, historia, pero nadie nos enseñó qué hacer cuando la tristeza te ahoga o el enojo te quema. Entonces fingimos saber. Hacemos como que ya lo superamos, cuando en realidad lo único que hicimos fue poner una alfombra encima del desorden. Y así, cada emoción no atendida se convierte en una historia pendiente, en un peso invisible que arrastramos. El miedo, por ejemplo, no es tu enemigo. Es un mensajero. Te avisa que estás saliendo de tu zona conocida. Pero lo etiquetamos como algo negativo, como si sentir miedo fuera señal de debilidad. Entonces lo escondemos y al hacerlo, lo fortalecemos. Lo mismo pasa con la tristeza. No es un error, es un proceso de limpieza. Es el alma sacando polvo emocional. Pero como nos da miedo verla, la tapamos con distracciones, con ruido, con estoy ocupado. Y luego está la ira. Esa emoción que todo el mundo teme porque es incómoda, porque es intensa. Pero la ira también es información. Te muestra tus límites, te indica dónde algo te está lastimando. Sin embargo, la tratamos como un enemigo. Le decimos cálmate cuando en realidad deberíamos decir ¿qué me estás queriendo mostrar? Reprimirla no te hace más pacífico, te hace más explosivo. Es como tapar un volcán con cinta adhesiva. Tarde o temprano, estalla. Las emociones reprimidas se filtran en las conversaciones, en los gestos, en los silencios. Te hacen reaccionar con más fuerza de la necesaria ante cosas pequeñas. Te hacen sentir agotado sin saber por qué. Es el cuerpo intentando procesar lo que la mente decidió ignorar. Y llega un punto en el que ya no puedes seguir fingiendo normalidad. Entonces te rompes. Y crees que es el final, pero en realidad es el principio. Porque la ruptura es el lenguaje del alma diciendo ya basta de guardarme. El error más común es pensar que sentir te hace perder el control. En realidad, sentir te devuelve el control. Cuando te permites atravesar una emoción sin esconderla, descubres que tiene un inicio, un pico y un final. Pero si la reprimes, la congelas en el tiempo. Se queda ahí, repitiéndose, disfrazándose de otras cosas. De ansiedad, de apatía, de enojo sin causa. Hay una escena cotidiana que todos hemos vivido. Estás bien, aparentemente tranquilo, y de pronto algo pequeño, una palabra, un gesto, una memoria, te derrumba. Y no entiendes por qué. Pero no es ese algo lo que te afectó. Fue la llave que abrió la puerta de una emoción que ya estaba esperando ser sentida desde hace tiempo. No se trataba del presente, sino del pasado acumulado. La verdad es que las emociones no buscan que las analices, solo que las permitas. Que las sientas sin tratar de cambiarlas. Que cuando algo duela, no corras, sino que te sientes un momento y digas, ok, esto es tristeza, y está bien. Que cuando algo te enfade, no te culpes por sentirlo, sino que observes de dónde viene. Porque cada emoción es un maestro disfrazado. No llegan para quedarse, llegan para enseñarte algo y marcharse. Vivimos en una sociedad que idolatra el autocontrol. Que te dice piensa positivo aunque te estés cayendo por dentro. Que te vende la calma como producto y la tristeza como error. Pero el equilibrio emocional no viene de eliminar lo incómodo, sino de abrazarlo. No es evitar el caos, es aprender a moverte dentro de él sin perderte. Y sí, a veces sentir duele. A veces llorar te deja agotado, en silencio, mirando el techo como si el universo te hubiera abandonado. Pero justo ahí, en ese punto de vulnerabilidad, ocurre algo real. Es tu sistema emocional reajustándose, liberando. Lo que duele no es sentir, lo que duele es haber evitado sentir durante tanto tiempo. Las emociones son como el clima interno. No puedes impedir que llueva, pero puedes aprender a no tenerle miedo a mojarte. Puedes entender que cada tormenta tiene un propósito, que después de cada oleada emocional viene claridad. No se trata de controlar tus emociones, sino de tener una relación honesta con ellas. De escucharlas sin dejarte arrastrar, de darles espacio sin que tomen el mando. Porque cuando entiendes lo que sientes, dejas de ser esclavo de tus reacciones.
Empiezas a responder desde la consciencia, no desde el impulso. En el fondo, las emociones solo quieren una cosa: ser reconocidas. No necesitan que las corrijas, solo que las veas. Como ese niño que hace ruido para que le prestes atención. Cuando lo miras con calma, se tranquiliza. Lo mismo ocurre contigo. Cuando te permites sentir sin miedo, el alma suspira. Y entonces, por fin, entiendes que no hay nada que controlar. Solo hay que escuchar lo que llevas años intentando callar. Capítulo 4. Expectativas, la fábrica de decepciones. Las expectativas son como un contrato que firmas sin leer la letra pequeña. Crees que estás asegurando algo, pero en realidad estás fabricando una posible decepción. Todos lo hacemos. Nos imaginamos cómo deberían ser las cosas, cómo deberían comportarse los demás, cómo debería responder la vida a nuestros esfuerzos. Creamos una versión mental del mundo y luego sufrimos porque el mundo real no coincide con ella. Idealizamos personas. Les asignamos cualidades que no han mostrado, les atribuimos emociones que no han expresado, les damos un papel que nunca pidieron interpretar. Esperamos que alguien nos entienda sin que hablemos, que nos salve sin pedirlo, que actúe como la proyección de lo que necesitamos. Pero nadie puede sostener la perfección que imaginamos. Y cuando esa imagen se derrumba, no es la persona la que nos decepciona, sino la fantasía que construimos. También idealizamos nuestras metas. Nos decimos que cuando logremos cierto trabajo, cierta relación, cierta estabilidad, entonces seremos felices. Colocamos la plenitud en el futuro, la amarramos a condiciones externas. Pero cuando finalmente llegamos ahí, la sensación no es tan épica como esperábamos. Y aparece el vacío. Porque el problema nunca fue el resultado, sino la expectativa irreal que pusimos sobre él. La mente tiene una obsesión: quiere que todo tenga sentido, quiere que la historia cierre perfecto, que el esfuerzo valga la pena, que cada decisión tenga recompensa. Pero la vida no es una película. A veces las cosas simplemente no salen, no encajan, no duran. Y eso no es un fracaso, es una señal de que estás viviendo algo real. Porque lo real no sigue guión. Lo real se mueve, cambia, se rompe y se vuelve a armar de formas que no controlas. Vivimos tan pendientes del debería ser que nos olvidamos del lo que es. Queremos que las personas reaccionen como imaginamos, que el mundo funcione a nuestra medida, que todo siga el ritmo de nuestras expectativas. Pero la realidad no tiene obligación de complacerte. Es neutral. Eres tú quien decide cómo leerla. La decepción nace cuando confundes deseo con promesa. Deseas algo intensamente, te lo imaginas, lo das por hecho, y cuando no ocurre, lo sientes como una traición. Pero el universo no te debe coherencia con tu guión mental. Tú escribes uno, la vida improvisa otro. Y la diferencia entre ambos se llama frustración. Madurar, en parte, es aceptar que las cosas no siempre van a ser extraordinarias. Que no todo tiene que ser épico, ni brillante, ni perfecto. Que habrá días que no cambien tu vida, personas que no te comprendan, caminos que no conduzcan a nada. Y que está bien. La madurez emocional se nota cuando dejas de exigir que la vida te sorprenda y aprendes a encontrar sentido incluso en lo común. Las expectativas no solo se proyectan hacia afuera, también hacia ti mismo. Te construyes una versión ideal, la persona disciplinada, siempre segura, siempre en control. Y cuando no encajas en esa versión, te castigas. Te repites que deberías estar mejor, que deberías haber superado esto, que deberías tener más claridad. Pero esas exigencias no te elevan, te encierran. Te convierten en juez de ti mismo. Nos cuesta aceptar la simpleza porque crecimos en una cultura del más. Más éxito, más emociones intensas, más propósitos trascendentes. Pero vivir no siempre es escalar montañas, a veces es caminar despacio, sin rumbo grandioso, solo estando presente. Y eso, aunque parezca poco, también es plenitud. Idealizar es la forma más elegante de huir del presente. Es poner la mirada en un futuro imaginario para no lidiar con lo que hay ahora. Pero la realidad no mejora porque la ignores, mejora cuando la miras sin filtro, sin adornos, sin el maquillaje de la expectativa. Las expectativas también matan vínculos. Esperas que el otro actúe como tú lo harías, que piense igual, que sienta igual.
Pero cada persona vive desde su propio mapa emocional. Nadie puede cumplir las reglas que solo existen en tu cabeza. ¿Cuántas veces has sentido que alguien te decepcionó, cuando en realidad solo fue humano? No te falló, simplemente no fue como tú querías que fuera. Y ahí está el punto clave. La decepción es un espejo de lo que esperabas, no una sentencia sobre lo que ocurrió. Si lo miras bien, la vida rara vez te traiciona, eres tú quien traiciona la realidad cuando la obliga a parecerse a tu fantasía. Aceptar que no todo tiene que ser épico también es madurar. Significa entender que la calma tiene tanto valor como el logro. Que la estabilidad también es una forma de éxito. Que no necesitas que todo brille para sentir que vale la pena. Cuando dejas de esperar que las cosas sean extraordinarias, empiezas a notar lo extraordinario en lo cotidiano. Madurar es dejar de pedirle a la vida espectáculo constante y empezar a agradecer la quietud. Es entender que hay belleza en lo sencillo, profundidad en lo común, lecciones en lo que no sale como planeabas. El antídoto a la expectativa no es la resignación, es la presencia. Es mirar lo que tienes sin el filtro del podría ser más. Es aceptar a las personas como son, sin moldearlas. Es verte a ti mismo sin exigirte perfección. La madurez emocional llega cuando entiendes que la decepción no viene del mundo, sino del guión que escribiste sin consultarlo con la realidad. Cuando sueltas esa necesidad de que todo encaje, la vida deja de ser una lucha constante y se vuelve lo que siempre fue, un escenario cambiante donde nada te pertenece, pero todo te enseña. Las expectativas seguirán apareciendo, porque la mente las fabrica por naturaleza. Pero ahora puedes mirarlas distinto. No como una profecía, sino como una idea temporal. Y cuando no se cumplan, no será una tragedia. Será solo una señal de que el mundo está haciendo su trabajo, mostrarte que lo real, aunque imperfecto, siempre tiene más valor que lo ideal. Capítulo 5. Conversaciones con el cerebro. A veces parece que tenemos un compañero de cuarto invisible que nunca se calla. Vive en nuestra cabeza, comenta todo lo que hacemos, duda de todo lo que pensamos y opina sobre todo lo que sentimos. Le decimos mi mente, pero muchas veces actúa más como un saboteador con micrófono abierto. Tiene talento para el drama, vocación para el pesimismo y una facilidad increíble para sonar convincente cuando nos quiere frenar. Tu mente no siempre miente, pero sí exagera. No le gusta el riesgo, no tolera lo incierto y tiene un miedo irracional a que algo cambie. Por eso inventa excusas con tono lógico, disfrazadas de prudencia, no es el momento, necesitas pensarlo más, quizás no eres tan bueno en eso. Y tú, que la escuchas desde dentro, terminas creyendo que esa voz eres tú. Pero no, no lo eres. Esa voz es un mecanismo de defensa que aprendió a mantenerte en lo conocido, incluso cuando lo conocido te duele. El cerebro ama la rutina, incluso la del sufrimiento, porque lo familiar le parece seguro. Por eso, cuando decides romper un patrón, cuando intentas algo distinto, aparece con su discurso de siempre, ¿y si sale mal? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y si te equivocas otra vez? Y ahí estás, detenido, mirando el abismo de tus propias dudas. Tu mente es experta en usar tu historia contra ti. Te recuerda los errores pasados como si fueran un oráculo del futuro. Cada intento fallido se convierte en prueba de que no deberías volver a intentarlo. Es su manera de protegerte, aunque esa protección te encadene. Dice te estoy cuidando, pero en realidad te está encerrando en una habitación donde no pasa nada nuevo. La mayoría de las veces, la batalla no está entre tú y el mundo, sino entre tú y tu cerebro. Una parte de ti quiere avanzar, otra quiere quedarse quieta. Una parte intuye que puede lograrlo, la otra enumera todas las razones por las que no y así pasas los días, discutiendo contigo mismo en silencio, agotado por una guerra invisible. La mente no descansa, pero puedes aprender a no darle tanto poder. El truco no está en callarla, sino en responderle con consciencia. Cuando te diga no puedes hacerlo, no intentes demostrarle lo contrario, solo respóndele con calma, gracias por tu opinión, pero igual lo haré. Cuando te diga mejor mañana, dile, entiendo que quieras comodidad, pero necesito avanzar hoy. Cuando susurre y si sale mal, contéstale, entonces aprenderé. La mente teme al fracaso porque lo interpreta como peligro, no como experiencia. Para ella, equivocarse equivale a morir.
Pero tú ya no vives en una cueva rodeado de depredadores. No necesitas que tu cerebro te salve de enviar un correo o de hablar con alguien. Esa reacción desmedida es solo un eco biológico de cuando el miedo era supervivencia. Hoy, la mayoría de tus miedos son emocionales, no letales. Escuchar tu mente no es un error, creerle todo lo que dice sí lo es. Es un narrador, no un juez. Es el guionista interno que cuenta versiones de la realidad, algunas útiles, otras no, y si aprendes a identificar cuando te habla desde el miedo, cuando desde la costumbre y cuando desde la intuición, empiezas a recuperar el control del diálogo interno. El cerebro tiene frases favoritas. No estás listo. Todavía falta algo. No lo hagas, no vale la pena. Cada una suena razonable, pero todas esconden el mismo mensaje: no cambies. Y cada vez que le haces caso, fortaleces su poder. Cada vez que lo desafías, lo debilitas un poco más. Es como un músculo, la duda se atrofia cuando no la alimentas con atención. La mente ama el qué pasaría si. Puede construir una tragedia completa por un simple pensamiento. Le das una pequeña idea y la convierte en un guión de catástrofe. Si haces esto, te equivocas; si te equivocas, te juzgan; si te juzgan, te rechazan; si te rechazan, te quedas solo. Un efecto dominó emocional sin base real. Lo curioso es que, aunque la mayoría de esas historias nunca ocurren, tu cuerpo reacciona como si fueran ciertas. El estrés, la ansiedad, el cansancio mental, todo nace de pelear con escenarios que solo existen en tu cabeza. Entonces, ¿cómo hablarle a la mente sin volverte su rehén? Con ironía, con firmeza, con ternura incluso. No se trata de callarla, sino de educarla. Cuando te diga no lo lograrás, puedes decirle eso mismo decías la última vez, y mira. Cuando te diga todos te van a juzgar, puedes responder y que, igual nadie se acuerda tanto como tú crees. A veces, el humor es la mejor arma contra el drama mental. El cerebro se calma cuando siente que lo escuchas. No necesita tener razón, solo quiere ser atendido. Es como un niño asustado que grita "no puedo" para que lo abracen. Si le respondes con enojo, gritará más fuerte. Si lo escuchas con presencia, se relaja. Decirle "sé que tienes miedo, pero estoy aquí" tiene más poder que 1000 afirmaciones vacías de optimismo. Y sí, habrá días en los que el ruido mental sea tan fuerte que no puedas distinguirte de él. En esos momentos, no intentes luchar, observa. Date cuenta de que tú eres quien oye la voz, no la voz misma. Esa distancia, aunque mínima, te devuelve la libertad. Conversar con el cerebro es un arte. No lo domas, lo comprendes. No lo destruyes, lo educas. Porque la mente no es el enemigo, solo está confundida. Aprendió a sobrevivir, no a vivir. Aprendió a evitar el dolor, no a buscar la plenitud. Y tú, que ahora eres consciente, puedes enseñarle otro idioma. Uno donde el miedo no mande y la duda no decida. Con el tiempo, esa voz se vuelve más suave. No desaparece, pero aprende a no interrumpir tanto. Entiende que ya no necesita protegerte de todo. Que no estás en guerra con la vida, ni contigo. Que puedes caminar incluso cuando no hay certeza. El día que logres escuchar a tu mente sin obedecerla, habrás ganado una de las batallas más importantes. Porque ya no serás el eco de tus pensamientos, sino quien los observa y elige qué creer. Y ahí, justo ahí, empieza la verdadera libertad, cuando dejas de discutir con tu cerebro y comienzas a convivir con él. Capítulo 6. Aprender a estar solo sin sentirte vacío. Estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Pero nos cuesta entenderlo, porque desde pequeños nos enseñaron a temer al silencio, a llenar cada espacio con ruido, personas o distracciones. Crecimos creyendo que el vacío era señal de algo roto, cuando en realidad es el punto de partida de todo lo que puede construirse. Nos acostumbramos a pensar que el valor de nuestra vida depende de cuántas personas nos acompañan o de cuánto movimiento hay a nuestro alrededor. Pero llega un momento, inevitable, a veces doloroso, en el que te das cuenta de que nadie puede acompañarte del todo. No porque no te quieran, sino porque hay lugares dentro de ti donde solo tú puedes entrar. La soledad no es una condena, es un espejo. En ella no se te castiga, se te muestra. Te enseña lo que no puedes ver cuando estás rodeado de ruido.
Te obliga a detenerte frente a ti mismo y preguntarte: ¿quién soy cuando nadie me mira? ¿Qué busco cuando ya no tengo a quién impresionar? ¿Qué queda cuando todo lo externo se apaga? Y ahí, en ese silencio que al principio asusta, empiezas a escuchar lo que siempre estuvo debajo de tus pensamientos, tu propia voz, sin interferencias. Pasar tiempo contigo sin intentar escapar es un acto revolucionario. Porque el mundo te vende la idea de que estar solo es fracasar socialmente, que si no estás acompañado es porque algo anda mal. Pero la verdad es que muchos huyen de sí mismos con tal de no enfrentarse a su propio ruido interno. Saltan de relación en relación, de pantalla en pantalla, de plan en plan, buscando algo que les distraiga del eco interior. Y sin darse cuenta, viven rodeados de gente, pero profundamente desconectados. La soledad, cuando se acepta, deja de ser un vacío y se convierte en un espacio fértil. Es donde aprendes a sostenerte, donde descubres que puedes ser compañía para ti mismo, que no necesitas aprobación constante para sentirte completo. Allí entiendes que el silencio no mata, sana. Porque el ruido del mundo se disfraza de alivio, pero solo posterga el encuentro con lo que realmente importa, contigo. A veces no es que estés solo, sino que tu alma necesita descansar de tanto ruido ajeno. Hay etapas en las que el universo parece cerrarte puertas y quitarte gente no para castigarte, sino para dejarte a solas con tu verdad. Es su manera de decirte: ahora es momento de escucharte. Y claro, al principio duele. Porque quedarse a solas con uno mismo implica enfrentarse a lo que se evitó por años: el miedo, la tristeza, el deseo de ser querido, la incomodidad del silencio. Pero lo que duele no es la soledad, sino la resistencia a estar contigo. Con el tiempo, descubres que la soledad no te roba nada, te devuelve lo esencial. Te enseña a disfrutar de tus propios pensamientos, a entender tus ritmos, a cuidar tu energía sin depender de que alguien más la sostenga. Te vuelve más selectivo, más consciente, más libre. Empiezas a notar que no necesitas tanto para estar en paz. Que el café sabe distinto cuando no lo bebes para matar el tiempo, sino para compartirlo contigo. Que el silencio de tu casa no es vacío, es presencia. Aprender a estar solo sin sentirte vacío es como aprender un nuevo idioma. Al principio no entiendes nada, solo hay confusión. Pero de a poco, empiezas a traducir el silencio en mensajes. Empiezas a entender que detrás de la calma hay sabiduría, que el aburrimiento es solo una puerta hacia la creatividad, que no necesitas estar con alguien para sentirte acompañado. El silencio te habla cuando dejas de tener miedo a escucharlo. No necesitas llenar tus días para sentirte vivo. No necesitas que alguien te mire para existir. No necesitas probarle nada a nadie. Lo que realmente necesitas es reencontrarte con la parte de ti que olvidaste mientras intentabas gustarle a todos. Esa versión tuya que se siente suficiente en pijama, sin filtros ni expectativas, simplemente siendo. La soledad te enseña a distinguir entre estar acompañado y estar en conexión. Porque puedes tener a muchas personas cerca y sentirte solo, o estar completamente solo y sentirte en paz. La diferencia está en si estás presente contigo o no. No hay mayor señal de madurez emocional que sentirte en casa en tu propia compañía. Que puedas mirar tu reflejo y no querer huir, que puedas estar en silencio y no buscar ruido, que puedas sentir tristeza y no avergonzarte de ella. Porque cuando aprendes a sostenerte en tus propios brazos, dejas de pedirle al mundo que te salve. Y entonces, lo irónico ocurre. Cuando ya no necesitas llenar el vacío, el universo empieza a enviarte personas que no lo hacen más grande, sino más luminoso. Relaciones que no vienen a completar, sino a compartir. Compañías que no te rescatan, sino que te acompañan porque saben que tú también sabes estar solo. La soledad, cuando se entiende, se vuelve un poder. Es el laboratorio donde aprendes quién eres sin etiquetas, sin público, sin ruido. Es donde destilas tus pensamientos, donde te haces preguntas reales, donde te reinventas desde adentro. Y cuando sales de ella, no sales vacío, sales más tú. No se trata de vivir aislado ni de renunciar al amor humano, sino de dejar de necesitarlo para sentirte válido. De poder decir: me gusta estar contigo, pero también me gusta estar conmigo. Ese equilibrio es la libertad emocional más grande que puedes alcanzar. Así que la próxima vez que sientas soledad, no corras a llenarla. Quédate. Respírala. Pregúntale qué te quiere mostrar.
Puede que descubras que no te falta nada, solo necesitabas volver a ti. Porque cuando aprendes a estar solo sin sentirte vacío, ya nunca más dependes del ruido del mundo para sentirte completo. Capítulo 7. El ego disfrazado de autoestima. Hay una línea muy delgada entre tener autoestima y alimentar al ego. Y muchas veces, sin darnos cuenta, cruzamos esa línea creyendo que nos estamos queriendo, cuando en realidad solo nos estamos disfrazando de seguridad. En el fondo, seguimos buscando aprobación, solo que ahora la envolvemos en frases motivacionales. Decimos me amo tal como soy, pero secretamente revisamos quién vio nuestra historia. Decimos no necesito a nadie, pero esperamos que alguien lo note. Es el ego, actuando como si fuera amor propio, exigiendo reconocimiento en nombre de la independencia. El problema no es quererse. El problema es cuando el amor propio se convierte en una performance. Cuando no te sientes bien si no puedes demostrarle al mundo lo bien que te sientes. Entonces ya no se trata de sanar, sino de mostrar que has sanado. Ya no te abrazas porque te duele, te abrazas para que los demás vean que puedes hacerlo sola. Y esa diferencia es sutil, pero profunda. El ego quiere que creas que estás curado, aunque sigas huyendo de lo que duele. La autoestima, en cambio, acepta el dolor como parte de ti, sin necesidad de ocultarlo. Vivimos en una época en la que la autoestima se mide en likes y frases de superación. Donde amarse parece sinónimo de comprar, viajar, mostrarse. Pero amarte no es una estrategia de marketing. Amarte de verdad no siempre se ve bonito. A veces es llorar en silencio, decir no puedo más, poner límites que te rompen o soltar vínculos que te hicieron sentir importante. Amarte no es convencerte de que todo está bien, es permitirte no estarlo sin perderte en el proceso. El ego es un actor hábil, puede hacerse pasar por confianza, por empoderamiento, por autoaceptación. Puede decir yo sé lo que valgo mientras necesita que alguien se lo confirme. Puede predicar nadie me afecta mientras se derrumba por dentro si no recibe atención. El ego necesita aplausos, la autoestima se basta con el silencio. Quererte de verdad no significa creer que eres perfecto, sino entender que no necesitas serlo para tener valor. Es poder mirar tus sombras sin asco ni vergüenza. Es no justificar tus errores, pero tampoco definirte por ellos. Es aceptar que, incluso con tus contradicciones, mereces respeto. En cambio, el ego quiere ser admirado, no comprendido. Quiere tener la razón, no aprender. Quiere ganar, no crecer. Cuando el ego se disfraza de amor propio, todo se vuelve competencia. Empiezas a comparar tu proceso con el de los demás. Quien sanó antes, quien luce más equilibrado, quien vibra más alto. Y sin notarlo, conviertes tu crecimiento en una carrera. Pero sanar no es llegar primero. Sanar es llegar a ti. Y eso no se publica, se vive. El amor propio auténtico es silencioso. No necesita mostrarse, se siente. Es esa paz que te acompaña incluso cuando nadie te valida. Es poder mirar un fracaso sin sentirte menos. Es saber que tu valor no depende del reflejo que otros te devuelvan. Es cuando ya no buscas ser suficiente para nadie, porque entendiste que siempre lo fuiste para ti. La diferencia entre quererte y convencerte de que te quieres está en la honestidad. Cuando te convences, te repites frases bonitas para tapar el ruido interno. Cuando te quieres, escuchas ese ruido y lo abrazas. No necesitas disfrazar tus inseguridades de fortaleza. Puedes admitir que aún hay partes de ti que no entiendes y aún así seguir cuidándote. El amor propio no elimina tus heridas, las ilumina. El ego, en cambio, teme mostrarse vulnerable. Por eso prefiere exagerar. Se construye un personaje fuerte, sabio, invulnerable, para que nadie sospeche lo mucho que teme no ser suficiente. Y ese personaje termina alejándote de lo que realmente eres. Porque en el intento de demostrar que ya no te importa nada, también pierdes la capacidad de sentir de verdad. Hay un momento clave en el camino de conocerse, cuando dejas de intentar gustarte y comienzas a respetarte. Cuando entiendes que el respeto es más profundo que la aceptación superficial. Respetarte es no traicionarte para encajar. Es no mentirte con tal de mantener una imagen. Es no elegir lo que brilla si sabes que apaga tu calma. Quererte no es adorarte, es cuidarte. Es tomar decisiones que a veces duelen,
pero te acercan a lo que te hace bien. Es elegir la coherencia por encima del aplauso. Es mirar tu reflejo sin necesidad de adornarlo, porque ya no buscas gustarte, solo verte con verdad. El ego quiere amor para sentirse grande. La autoestima busca amor para compartirlo, no para llenarse. El ego quiere demostrar que puede solo. La autoestima sabe que pedir ayuda no te hace débil. El ego quiere sanar para impresionar. La autoestima sana porque lo necesita. Cuando empiezas a quererte de verdad, el ego se inquieta. Ya no puede controlarte con sus exigencias. Ya no te importa tanto quién te mira, ni si tu proceso se ve inspirador. Empiezas a moverte por convicción, no por validación. Descubres que el amor propio no se grita, se respira. Que no se demuestra, se practica. Que no se dice, se nota en cómo te tratas. El amor propio maduro no busca tener razón, busca tener paz. No necesita atención, necesita autenticidad. No se alimenta de frases, sino de actos pequeños. Descansar cuando lo necesitas, decir no sin culpa, permitirte fallar sin castigarte. Y cuando llegas ahí, el ego pierde poder. Al final, el verdadero amor propio no es un discurso, es un hábito silencioso. Es ese momento en que eliges no demostrar nada, solo ser. Porque ya entendiste que la validación externa no sostiene lo que el amor interno no construye. Que no necesitas que te vean para existir, solo necesitas verte sin miedo. Y ahí, en esa honestidad cruda, es donde por fin dejas de convencerte de que te quieres y comienzas realmente a hacerlo. Capítulo 8. El miedo al cambio. El miedo al cambio es una de esas cosas que todos entendemos, pero pocos admitimos. Porque, aunque digamos que queremos avanzar, en el fondo una parte de nosotros se aferra a lo conocido. No porque sea bueno, sino porque es familiar. El cerebro, ese guardián obsesionado con la seguridad, prefiere lo malo conocido antes que lo incierto. Por eso, muchas veces te saboteas justo cuando estás por mejorar. No es pereza, no es debilidad, es miedo disfrazado de lógica. El cerebro odia lo nuevo porque lo interpreta como una amenaza. Cada vez que decides hacer algo diferente, cambiar de trabajo, dejar una relación, soltar un hábito, tu mente no ve crecimiento, ve peligro. Te lanza pensamientos como «¿y si sale mal? No estás listo, mejor espera un poco más». Y tú, que solo querías mejorar, terminas negociando con el miedo. Postergas, dudas, te convences de que ahora no es el momento. Pero la verdad es que nunca va a sentirse el momento. El cambio nunca llega con una sensación de control, sino con vértigo. Lo curioso es que el cerebro también se cansa de lo viejo. Le aterra lo nuevo, pero lo rutinario lo asfixia. Entonces te deja atrapado en un punto intermedio. Quieres avanzar, pero temes perder lo que conoces. No soportas quedarte igual, pero no te atreves a moverte. Y así se construye una jaula mental, una vida donde todo parece estable, pero nada te llena. No hay crecimiento, solo repetición. Vives en modo espera, esperando sentirte preparado, esperando que alguien te empuje, esperando que algo externo te dé la señal. Pero el cambio no espera. Solo ocurre cuando decides moverte incluso con miedo. Cambiar no es perder el control, es aceptar que nunca lo tuviste del todo. Es reconocer que la vida no se trata de asegurarte resultados, sino de avanzar con intención. Y avanzar no siempre se siente bien. De hecho, el cambio muchas veces se siente como una pequeña muerte. Muere una versión de ti, mueren tus costumbres, mueren tus certezas. Pero cada vez que algo en ti muere, algo más auténtico nace. Por eso duele. No es destrucción, es transformación. El miedo al cambio no desaparece, se domestica. No hay que eliminarlo, hay que entenderlo. El miedo no está ahí para frenarte, sino para recordarte que estás saliendo de tu zona cómoda. Cuando sientas miedo, no lo rechaces. Escúchalo. Detrás de cada miedo hay una historia. Miedo a fallar porque alguna vez te hicieron sentir que no era suficiente, miedo a perder porque confundiste el amor con el apego, miedo a empezar porque creíste que no eras capaz. Pero cuando te atreves a mirarlo sin huir, descubres que no era tan grande como parecía. Lo irónico es que cambiar da miedo, pero no cambiar también. Cambiar implica lo desconocido, pero quedarse igual es traicionarte lentamente. Porque la vida no se detiene, si no avanzas,
te estancas. Y el estancamiento no es paz, es una forma lenta de deterioro. Hay una parte de ti que sabe que ya no encajas en ciertas rutinas, personas o pensamientos. Lo sientes en el cuerpo, en el cansancio mental, en esa sensación de que algo en ti está pidiendo aire. Pero luego aparece el miedo a perder lo que conoces y decides quedarte un poco más. Solo un poco más. Hasta que un día, ese poco más se convierte en años. El miedo al cambio se disfraza de prudencia. Te dice que es mejor esperar, que necesitas más tiempo, más señales, más preparación. Pero el miedo nunca se sacia con excusas, solo se calma con acción. No tienes que sentirte listo para empezar, tienes que empezar para sentirte listo. La seguridad llega después, no antes. A veces no cambiamos porque tememos perder lo que nos define. Si dejas atrás lo que fuiste, ¿quién serás ahora? Pero no eres tus etiquetas, ni tus historias, ni tus heridas. Eres quien decide qué hacer con ellas. Aferrarte a una versión antigua de ti por miedo a lo desconocido es como quedarte en una casa que se está derrumbando porque al menos sabes dónde está cada mueble. Pero esa casa ya no te sostiene. Y seguir ahí solo te impide descubrir lo que podrías construir fuera. Cambiar no es dejar de ser tú, es volver a ti. Es limpiar las capas de miedo, culpa y costumbre que te hicieron olvidar quién eras. Es darte permiso para ser diferente sin justificarte. Para decir ya no quiero esto sin sentir culpa. Para permitirte evolucionar aunque nadie lo entienda. Porque crecer no siempre se ve heroico, a veces es simplemente dejar de discutir con tu pasado. El miedo al cambio también aparece porque hemos aprendido a asociar el movimiento con pérdida. Creemos que avanzar es renunciar, que elegir algo nuevo implica dejar atrás lo que amamos. Pero en realidad, el cambio no te quita, te reajusta. Todo lo que se va al cambiar no estaba destinado a acompañarte en tu siguiente versión. Y lo que es para ti se adapta a tu crecimiento, no se resiste a él. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de pedir garantías. Cuando te lanzas sabiendo que el miedo vendrá contigo, pero ya no manda. Cuando entiendes que avanzar con miedo es más valiente que quedarte quieto con comodidad. Porque en el fondo, la vida nunca te pide que no sientas miedo. Solo te pide que no lo uses como excusa para no vivir. Y un día, después de muchos pasos inciertos, te das cuenta de algo. El miedo nunca se fue, pero ya no te gobierna. Aprendiste a escucharlo sin obedecerlo, a caminar con el de la mano, sabiendo que su voz solo significa una cosa: estás cambiando. Estás creciendo. Estás saliendo del molde que te mantenía dormido. El miedo al cambio es, en el fondo, el miedo a convertirte en quien realmente eres. Porque esa versión no se conforma con sobrevivir, quiere vivir de verdad. Y aunque asuste, en algún punto entenderás que nada da más miedo que quedarte atrapado en una vida que ya no te pertenece. Capítulo 9. Sobrevivir al ruido del mundo, sin apagarte. Vivimos en una época donde el silencio parece sospechoso. Donde si no publicas, no existes, si no opinas, no participas, si no sonríes, algo anda mal. El ruido del mundo se ha convertido en una especie de fondo permanente. Notificaciones, expectativas, comparaciones, juicios, filtros. Todo está diseñado para mantenerte conectado, pero pocas cosas te conectan contigo. Aprender a sobrevivir al ruido sin apagar tu esencia es un acto de resistencia moderna. No se trata de escapar del mundo, sino de no dejar que el mundo te devore. El problema no es solo la cantidad de ruido, sino la sutileza con la que se infiltra. Entras a una red un momento y terminas sintiendo que tu vida no avanza lo suficiente. Ves a alguien logrando lo que tú querías, y sin darte cuenta, el día se te llena de comparación. Empiezas a medir tu valor en función de los demás, y lo peor es que ni siquiera te das cuenta. Porque el ruido no siempre grita, a veces susurra. Deberías estar haciendo más, deberías ser más feliz, deberías tenerlo todo claro. Y tú, cansado de tanto deber, terminas confundiendo movimiento con progreso, presencia con valor, ruido con vida. El mundo actual confunde la visibilidad con el sentido. Nos enseñaron que si algo no se muestra, no vale. Pero lo valioso casi nunca hace ruido. El amor genuino, la calma, el crecimiento interior, todo eso ocurre en silencio. Y ese silencio es justo lo que el ruido teme, porque en el silencio vuelves a escucharte.
Y cuando te escuchas, dejas de ser manipulable. El ruido del mundo no se limita a las redes. También vive en las conversaciones superficiales, en las opiniones no solicitadas, en los juicios disfrazados de consejos. Debería salir más, no seas tan sensible, sé positivo. Y así se crea una cultura donde ser humano se convierte en una falla. Donde sentir tristeza es debilidad y estar cansado es falta de actitud. Te programan para sonreír incluso cuando no puedes más. Pero hay algo profundamente valiente en decir, hoy no estoy bien, y eso está bien. No necesitas apagar el ruido desapareciendo, sino aprender a no absorberlo. No todo lo que escuchas te pertenece. No todas las opiniones deben influir en ti. No todos los ritmos son los tuyos. Parte de crecer es aprender a construir una frontera invisible entre lo que te afecta y lo que no. No para volverte frío, sino para proteger tu paz. Porque si no filtras lo que entra en tu mente, el mundo lo hará por ti. Y te convertirás en una mezcla de todo lo externo menos tú. Hay una presión silenciosa por estar bien todo el tiempo. Se nos vende la felicidad como un estado constante, como un objetivo que se puede alcanzar si haces lo correcto, si piensas positivo, si trabajas más duro. Pero la felicidad no funciona así. No es una cima a la que se llega, sino un momento que se habita. Pretender estar feliz siempre es como intentar sostener una sonrisa bajo el agua. Terminas ahogándote en silencio. No hay nada más agotador que tener que demostrar que estás bien. Y, sin embargo, es lo que más hacemos. Subimos fotos, publicamos frases motivacionales, compartimos logros, todo con la esperanza de convencernos de que nuestra vida tiene sentido. Pero el sentido no se publica, se siente. Y si necesitas que el mundo lo valide, es porque no lo estás viviendo, lo estás representando. El ruido del mundo también te hace creer que estás atrasado. Que todos avanzan más rápido que tú, que deberías tener más cosas, más claridad, más éxito. Pero no hay un reloj universal. Cada proceso tiene su propio ritmo, y compararte es una forma de violencia hacia ti mismo. Lo que es rápido para otro puede ser destructivo para ti. Y lo que parece lento hoy puede ser justo lo que necesitas para no perderte. Para sobrevivir al ruido, hay que volver a lo esencial. Volver al cuerpo, a la respiración, al presente. Apagar el teléfono por un rato no es perderte de algo, es volver a encontrarte. A veces necesitas desconectarte del mundo para reconectarte contigo. Necesitas el silencio, no como ausencia de sonido, sino como espacio donde tu mente puede bajar el volumen del resto y recordarte quién eres sin todas las voces ajenas. Ser parte del mundo sin dejar que te trague requiere equilibrio. Puedes estar informado sin estar saturado. Puedes compartir sin exhibirte. Puedes inspirarte sin compararte. No se trata de huir del ruido, sino de aprender a escucharlo sin perder tu frecuencia. Porque cuando sabes quién eres, el ruido deja de ser amenaza y se convierte en fondo. Hay una diferencia entre estar vivo y estar expuesto. Vivir no requiere audiencia. Las experiencias más reales no necesitan testigos. No necesitas demostrar que amas, que creces, que disfrutas. Lo que es auténtico no necesita validación externa. Y cuando entiendes eso, el ruido se vuelve irrelevante. También es importante reconocer que el ruido externo se amplifica cuando hay ruido interno. Si tu mente está llena de dudas, inseguridades y expectativas, cualquier opinión externa se sentirá como una sentencia. Pero si tu voz interior es firme, el ruido de afuera se vuelve solo eso, ruido. No te puede destruir lo que no te define. A veces confundimos apagar el ruido con aislarse del todo. Pero no necesitas desaparecer, solo aprender a elegir tus fuentes. ¿Qué consumes? ¿A quién escuchas? ¿Con quién compartes? Cada cosa que dejas entrar es alimento para tu mente. Y al igual que el cuerpo, la mente también se intoxica si se alimenta de exceso y comparación. Vivimos en una sociedad que mide la felicidad en likes, pero la verdadera paz no es viral. Es discreta, silenciosa, invisible. Se siente en la forma en que respiras al final del día, en cómo puedes estar contigo sin querer escapar, en cómo dejas de buscar aprobación y empiezas a buscar presencia. Sobrevivir al ruido del mundo no significa endurecerte, sino volverte selectivo. Aprender a distinguir entre lo que te suma y lo que te dispersa.
a escuchar sin perderte, a compartir sin agotarte, a existir sin exhibirte. Y sobre todo, a no olvidar que no naciste para complacer al mundo, sino para habitarte. Quizás la clave no está en huir del ruido, sino en bajar el volumen hasta que puedas escuchar tu propia voz otra vez. Porque debajo de todo ese caos externo, hay algo que sigue intacto, tu esencia. Y cuando aprendes a escucharla, el ruido deja de ser enemigo y se convierte en una simple prueba de que, incluso en medio del caos, sigues viva. Capítulo 10. Cómo dejar de sobrevivir y empezar a estar vivo. Dejar de sobrevivir y empezar a vivir no es una revelación repentina ni una transformación mágica. Es más bien un cansancio profundo. El cansancio de correr detrás de una versión de ti que nunca llega. De intentar ser perfecto, funcional, suficiente, feliz. Es ese momento en que algo dentro de ti se rinde, pero no como derrota, sino como aceptación. Te das cuenta de que sobrevivir no es vivir, que la vida no se trata solo de aguantar los días, sino de estar presente en ellos. Y ahí empieza todo. Durante mucho tiempo nos enseñaron que la vida era una carrera, metas, logros, crecimiento personal, éxito, plenitud. Como si existir tuviera que justificarse en resultados. Nos empujaron a sobrevivir de forma elegante, a funcionar con eficiencia, a sostenernos incluso cuando todo dentro gritaba basta. Pero lo humano no siempre es productivo. A veces, lo más valiente que puedes hacer es detenerte. Respirar. No avanzar, sino entender dónde estás. No mejorar, sino reconocerte sin adornos. Sobrevivir a uno mismo implica haber pasado por todas las versiones de ti que intentaron protegerte. La que fingió ser fuerte, la que se saboteó, la que amó demasiado, la que huyó de lo que sentía. Todas ellas hicieron lo que pudieron. No necesitas destruirlas, solo agradecerles y dejarlas descansar. Cada una fue necesaria para traerte hasta aquí. Pero llega un punto donde ya no necesitas sobrevivir, necesitas sentir. Y sentir, aunque duela, es señal de vida. Dejar de sobrevivir es soltar la obsesión por controlar todo. Es aceptar que no vas a tener todas las respuestas y que eso está bien. Es mirar tus errores sin juicio, tus heridas sin vergüenza, tus miedos sin disfraz. No hay crecimiento sin ternura, y no hay ternura sin vulnerabilidad. Aprender a estar vivo es permitirte sentir incluso cuando no entiendes lo que sientes. Es dejar de analizarlo todo y empezar a experimentarlo. A veces sobrevivir se disfraza de madurez. Creemos que hemos aprendido a superar cuando en realidad solo hemos aprendido a no sentir. Nos volvemos tan racionales que anestesiamos la vida. Pero sin emoción no hay experiencia real. Y sin experiencia no hay vida. Vivir no es eliminar el caos, sino aprender a navegarlo sin que te trague. No es lograr equilibrio eterno, sino aprender a moverte con el vaivén. Dejar de sobrevivir también implica hacer las paces con la sombra. Esa parte tuya que preferirías esconder, que te avergüenza o te incomoda. Pero las sombras no son el enemigo, son mapas. Te muestran dónde te faltó amor, dónde te perdiste, qué versión de ti aún necesita ser abrazada. No se trata de eliminarlas, sino de integrarlas. Porque cuando luchas contra lo que eres, la guerra nunca termina. Cuando bailas con tus sombras, la oscuridad deja de asustar y empieza a acompañar. No vivirás una vida sin miedo, pero puedes vivir una vida donde el miedo no sea quien conduce. Puedes sentir tristeza sin convertirla en un pozo. Puedes fracasar sin que eso te defina. Puedes cambiar sin que eso signifique traicionarte. Vivir de verdad es permitirte ser contradictorio, imperfecto, humano. Porque no hay plenitud en la perfección, solo en la autenticidad. Estar vivo no es solo respirar. Es saber por qué respiras. Es mirar el cielo y no pensar en productividad. Es reír sin motivo, llorar sin pedir perdón, abrazar sin miedo a perder. Es entender que la vida no es un manual, sino una conversación constante entre lo que eres y lo que estás aprendiendo a ser. Y que cada día es un ensayo, no un examen. El problema de vivir en modo supervivencia es que lo haces desde la defensa, no desde la creación. Reaccionas en lugar de elegir. Repites en lugar de reinventarte. Pero cuando empiezas a vivir, el miedo deja de ser un límite y se convierte en una brújula. Empiezas a tomar decisiones que te expanden, no solo las que te mantienen a salvo.
Y sí, duele. Duele abrirte al mundo cuando has pasado tanto tiempo defendiéndote de él. Pero también se siente como respirar después de años bajo el agua. Dejar de sobrevivir también significa dejar de intentar entenderlo todo. Hay cosas que solo se viven, y vivirlas es lo que les da sentido. No hay manual para esto. No hay un momento exacto donde digas ahora sí estoy vivo. Es un proceso silencioso, casi imperceptible. Un día simplemente notas que ya no reaccionas igual, que algo dentro se ha suavizado, que puedes estar contigo sin tanto ruido. Y eso es vida. A veces, la vida no mejora porque aprendas más, sino porque te permite ser menos duro contigo. Porque dejas de exigirle a cada día que sea extraordinario y empiezas a ver belleza en lo ordinario. Porque ya no esperas que todo salga bien, sino que salga auténtico. Vivir no es ganar todas las batallas internas, sino saber cuándo bajar las armas. No hay destino final. No hay versión definitiva de ti mismo. Solo hay movimiento, aprendizaje, pausa, respiración. Sobrevivir te enseña resistencia, pero vivir te enseña entrega. Y al final, la verdadera libertad no está en no tener sombras, sino en no temerles. No necesitas eliminar tus sombras, solo aprender a bailar con ellas sin tropezar. Y con eso, llegamos al final de este recorrido. Si llegaste hasta aquí, significa que ya no solo estás sobreviviendo, estás empezando a mirarte con otros ojos. Quizás más cansados, pero también más tuyos. Tal vez más sinceros, menos exigentes. Has caminado por tus pensamientos, tus emociones, tus contradicciones, y sigues aquí. Eso ya es vida. No se trata de llegar a la luz, sino de encenderla dentro. De aprender a acompañarte, incluso cuando no sabes a dónde vas. De dejar de huir y empezar a habitarte. Porque al final, la única persona de la que no puedes escapar eres tú. Y cuando eso deja de asustarte, empieza la verdadera libertad. Gracias por quedarte hasta el final. Este no es un adiós, sino un recordatorio. No estás roto, solo estás vivo. Y eso, aunque a veces duela, sigue siendo lo más hermoso que puede ser.